Radio Virgen del Pinar, un programa que lucha contra la despoblación desde la información. Bienvenidos a Radio Virgen del Pinar. Soy Javier Chavarría y como habrán notado hay cambios desde la introducción, ya que estamos en una nueva temporada. Y esta nueva temporada sí va a tener algunas características, que va a ser una temporada más coral. Va a estar comandada por mi hermano Miguel esencialmente, y yo seguiré echándole una mano y me seguiréis escuchando porque soy un poco pesado. Pero es una temporada con cambios, en la que además sumamos nuevos colaboradores como Conchita Blanco o Nuria Escalada, que se harán cargo de secciones, además de Gloria Triguero, que seguirá con nosotros haciendo su sección de historia. Pero bueno, no me adelanto, hoy me encuentro con mi hermano Miguel. ¿No es así? Así es, Javier, llega una nueva temporada de Radio Virgen del Pinar y esto siempre trae cambios significativos. Esperamos que este nuevo formato de programa os acerque todavía más a nuestro pueblo, a su historia, costumbres, tradiciones. Y ahora vamos a centrarnos en este programa, que tenemos la suerte de contar como entrevistada con Consuelo, para muchos conocida como la enfermera de Cañaveras, y fue la pregonera de las fiestas patronales de este año. Esto, unido a todo su bagaje profesional y años de servicio en nuestro pueblo, nos parecía fundamental entrevistarla para que la conozcamos desde un lado más personal. Pues después de esta breve introducción, es el momento de que nos adentremos en el programa de este mes. Esperamos que lo disfrutéis. Las noticias de tu pueblo. Cañaveras celebra sus fiestas patronales. El día 25 de agosto se produjo la bajada de la Virgen del Pinar desde su ermita hasta nuestro pueblo. Durante la misma se produjeron en la Plaza de España los bailes del grupo de danzas y paloteos de Nuestra Señora del Pinar y San Martín. El día 26 de agosto se celebró una gran procesión extraordinaria por las calles de nuestro pueblo, en la que procesionó la Virgen del Pinar acompañada de San Martín Obispo. Además, contó con la presencia de numerosas hermandades de los pueblos aledaños, así como de Cuenca Capital. Todo esto fue amenizada por la banda de música municipal de Sisante. Como no podía ser de otra manera, también se contó con bailes y paloteos a cargo del grupo de danzas. Y al finalizar todo el acto, pudimos disfrutar una copa de vino español en el atrio de la iglesia. El día 27 de agosto se produjo un besamanos extraordinario a la Virgen del Pinar y se celebró una paella solidaria en el campo de fútbol. Durante todos estos días se fue celebrando el novenario. Cabe señalar que también el miércoles 30 de agosto se realizó la visita a los enfermos con la talla infantil de la Virgen del Pinar y el estandarte. Agradecemos a todos los que participaron en esta bonita iniciativa. El jueves dieron comienzo oficialmente las fiestas patronales, y lo hicieron con una rampa acuática y castillos hinchables, así como con la celebración de la Holy Run y luego por la noche con una verbena amenizada por Santi y sus teclados. El viernes continuaron las mismas, y si cabe señalar algo es el desfile de las peñas que se celebró a las 9. Tras este desfile se coronó a la reina de las fiestas, a Alba Pérez Escalada, así como a toda su corte de honor. También se produjo el pregón de Consuelo Alfaro Orozco, enfermera de Cañaveras y que hoy es nuestra entrevistada. Y por último se finalizó el acto con la entrega de premios a las peñas. Esa noche también hubo verbena, bingo y toro de fuego. Y llegó el sábado, y gracias a la estupenda organización de la Comisión de Fiestas, a pesar de ser un día lluvioso, se pudieron celebrar numerosas actividades, entre las que destaca el espectáculo taurino, el castillo de fuegos artificiales, entre otras. Este mismo día también se realizó la tradicional ofrenda floral a la Virgen del Pinar, así como la salve y el cuadro de la Virgen. Y llegó el domingo, día grande de las fiestas patronales, que comenzó con la subida de la Virgen a su ermita, este año no pudiendo ser a hombros debido a las inclemencias meteorológicas. A las 12 se celebró la solemne función religiosa en la ermita. Este año tampoco se pudieron celebrar la tradicional procesión por el atrio de la ermita ni los paloteos, ya que nuevamente estaba lloviendo. Esa misma tarde, a las 7:30, tuvo lugar un concierto del coro del Conservatorio de Cuenca en la iglesia parroquial, que fue espectacular. Y por la noche hubo de nuevo sesiones de baile.
El lunes de la fiesta, como es tradicional, comenzó el día con la misa de difuntos de los hermanos de la hermandad. Después se celebró la tradicional comida de hermandad en el frontón, donde pudimos degustar estupendas calderetas. El día concluyó con una chocolatada ofrecida por la hermandad y la traca, fin de fiestas. Cañaveras acoge las jornadas La Administración cerca de ti y guiándote hacia la igualdad. Así es, Javier. La primera de ellas tuvo lugar el 12 de septiembre a las 11:30 y ayudó a los asistentes a obtener su firma electrónica y a saber utilizarla. La segunda de ellas tuvo lugar el 19 de septiembre a las 10 en el ayuntamiento y también fue muy interesante. Las noticias de tu comarca. El ayuntamiento de Domingo García cede la villa de Noeda a la Diputación de Cuenca. El Ayuntamiento de Villar de Domingo García ha hecho efectiva la cesión de los terrenos donde se asienta la Villa Romana de Noeda a la Diputación de Cuenca. El Boletín Oficial de la provincia recoge en su edición del pasado viernes por resolución de la Alcaldía con fecha 5 de mayo de 2023 el acuerdo de incorporar el expediente administrativo de la mutación de manial externa del inmueble de la Villa Romana de Noeda del inventario de bienes, derechos y obligaciones de naturaleza de manial a favor de la excelentísima Diputación de Cuenca, a fin de preservar y poner en valor el yacimiento arqueológico de la Villa Romana de Noeda, declarada bien de interés cultural por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El yacimiento sigue dando pasos hacia su establecimiento como un referente turístico en los yacimientos españoles. Buciegas quiere poner en valor los elementos rupestres que se encuentran en su municipio. La Diputación de Cuenca va a destinar 30.000 euros para señalizar, mejorar los accesos y poner en valor los elementos rupestres que se encuentran en el municipio de Buciegas. Estos espacios de interés cultural se encuentran en La Coronilla, donde hay un enclave medieval donde se han encontrado estructuras excavadas, y también el paraje del Cerro del Agua, donde se van a proteger dos yacimientos, uno correspondiente al Paleolítico y otro con vestigios de la Edad Media. El presidente Álvaro Martínez Chana se ha reunido este miércoles con la alcaldesa de esta localidad alcarreña, Rosa María Carabaño, junto al resto de concejales de su equipo de gobierno, donde han podido hablar de las necesidades que tiene Buciegas y donde ha ofrecido todo el apoyo provincial para acometer los retos que esta localidad alcarreña tiene por delante. Agenda. El día 1 de octubre será una fecha muy importante para nuestra hermandad, ya que se ratificará en Albalate de las Nogueras nuestro hermanamiento con la Hermandad de la Virgen del Rosario. Ese día se celebrará una solemne función religiosa y se firmará el acta oficial de hermanamiento. Además, asistiremos con nuestro estandarte a la procesión que también se celebrará en dicho municipio. Esperamos que nos podáis acompañar en esta fecha tan señalada para nuestra hermandad. El sábado 14 de octubre también tendrá lugar una nueva actividad y será un rosario en honor a Nuestra Señora del Pinar en la ermita. Tendrá lugar a las 18 horas. Os esperamos. Una mirada al pasado, con Gloria Triguero. Este mes, en Una mirada al pasado, como siempre, Gloria nos trae un interesantísimo reportaje sobre las panaderías de Cañaveras. Así que, Gloria, no te quito más tiempo. Adelante. Saludos, Miguel, Javier y a todos los oyentes de Radio Virgen del Pinar. Continuamos con la historia escrita por Antonio. Recordarán nuestros oyentes que finalizábamos el último programa contando que Pedro José, su padre, se hizo confitero. Continuamos con la narración. El 13 de septiembre de 1944, la Delegación de Industria de Cuenca le hace la primera inspección. En el documento dice que posee un bombo para hacer peladilla, una máquina de moler almendra, una máquina de hacer caramelo, peroles, cazos y otros utensilios, todo movido a mano. Poco a poco va instalando nuevas máquinas. El 28 de septiembre de 1944 recibe autorización para instalar un motor eléctrico que permitía mover las máquinas con fuerza motriz. Se tuvo que costear por su cuenta el traer la corriente desde el transformador. Sigue la intervención del Estado. Antonio cuenta que tiene el documento que demuestra la política intervencionista del gobierno.
En la enésima inspección que realiza la Delegación de Industria a la confitería, y después de comunicar que la industria cumplía con todos los requisitos y autorizaciones para su funcionamiento, continúa diciendo que, en virtud de la norma establecida en 27 de enero de 1950, la cantidad de productos intervenidos que precisa es la siguiente: 3.000 kilos de azúcar anuales, según fecha del cuño 9 de abril de 1952, que es copia literal. Antonio cuenta que su padre aprendió el oficio en los libros que trataban este tema. Antiguamente estos libros se llamaban manuales. Empezó prácticamente de la nada, elaborando pirulís. El pirulí era un caramelo con forma cónica de color rojo, que llevaba un palito en la base, y era la delicia de los más pequeños y también de los mayores. Después los vendía por las calles. Los pregonaba diciendo: niños, niñas, arrastraros por las calles y pedirles perrillas a vuestras madres para comprarme caramelos y confites. Llevo caramelos de limón y menta, pirulís de La Habana, que se chupan sin gana. Los comienzos fueron difíciles, los recursos eran escasos y todo se hacía de forma manual. El caramelo se hacía sin los más elementales utensilios, en una estufa de leña, situada en un pequeño habitáculo allá arriba, en el desván de la Casa del Callejón, que estaba situada en la Avenida del Generalísimo, actualmente Avenida Virgen del Pinar. Solamente disponía de un viejo perol de cobre y una mesa donde daba forma a la golosina. Trabajó la confitura durante 13 o 14 años, elaborando diversas clases y formas del caramelo. Alcanzaron gran fama en el entorno las garrapiñadas y las peladillas, llamadas también almendra blanca. Sigue relatando Antonio que su padre tocó todos los palillos en este mundo del dulce, produciendo a gran escala, por la cuantía en kilos, un caramelo de tamaño pequeño llamado el farolillo, que abastecía a grandes almacenistas de Cuenca, por ejemplo los almacenes Saiz. Elaboraba pastelería de gran calidad, fabricaba turrones con una amplia gama de sabores y presentaciones. Su especialidad era el famoso turrón duro Alicante, muy apreciado en toda la comarca. Llegó a fabricar chocolate con una excelente acogida y aceptación por parte del público. Tuvo una gran capacidad y energía para el trabajo. Afirma Antonio que todos trabajaban, su mujer y los hijos desde corta edad. El gran protagonismo, por el apoyo y sacrificio que realizaba, lo llevaba la hija mayor, Juana, Yeri, como la conocemos todos. Yeri fue un pilar con una resistencia fuera de serie por su gran entrega para el trabajo y estar siempre al lado de su padre. Sin su colaboración, su padre no habría podido realizar y llevar a buen puerto los negocios que ponía en marcha. Continúa mencionando Antonio que su padre tenía un afán por el trabajo fuera de serie. Solamente dormía 3 o 4 horas, el resto del tiempo lo pasaba trabajando. Fue un gran emprendedor en el mundo de los negocios y un gran innovador en los métodos y formas en cuanto al desarrollo de los trabajos que ejercía. Además de lo mencionado anteriormente, también trabajó como apicultor y avicultor. Continuaremos en el próximo programa. Muchas gracias. Estás escuchando Radio Virgen del Pinar con Javier y Miguel Chavarría. En desuso con Conchita Blanco. Bueno, bienvenidos a la nueva sección de Radio Virgen del Pinar, en la que ponemos en valor esos objetos olvidados, y os dejo con Conchi. Buenos días, vamos a hablar de utensilios que usaban antes nuestros abuelos y nuestros padres, que ahora ya no se usan. Hoy vamos a hablar de la losa. ¿Qué es la losa? La losa es una tabla que tenía hendiduras horizontales y se usaba para lavar la ropa. La gente que no tenía, antes no había agua corriente en las casas, entonces se iban al río a lavar. Entonces llevaban una cesta con ropa en la cabeza, con una rodeta o en la cadera. Y allí en el río lavaban la ropa, la mojaban, la ponían en la losa y le daban greda o jabón, de lo que tenían, del jabón que hacían de la casa. La lavaban, la aclaraban y luego ya después se lo llevaban a casa para tenderla.
Entonces luego ya la losa ya se iba dejando, ya había agua corriente en las casas y entonces en un balde con la agua y la losa se lavaba allí ya en casa. Ya no tenían que ir al río. Después del balde ya hicieron unas pilas de granito que tenían la losa. Y entonces ya allí ya lavaban en casa y no tenían que ir al río. Hay que valorar a las mujeres de antes la labor que hacían con lavar. Hay que reconocer que eran unas campeonas. Bueno, pues ya al próximo mes hablaremos de otro utensilio no usado y que les va a gustar. Así que hasta el próximo mes. Un pasado muy presente. Con Nuria Escalada. Quiero dar la bienvenida a Nuria Escalada, la nueva colaboradora que se encargará de esta sección y que cada mes nos acercará a una costumbre o tradición de nuestro pueblo. Y este mes nos va a hablar de San Miguel. Bueno, pues en Cañaveras el 29 de septiembre se celebraba San Miguel, que era el día en el que se ajustaban los pastores y los mozos de mulas. Se ajustaban para todo el año y ya está. Costumbres que ahora ya casi están perdidas en Cañaveras porque ganado ya no hay y mulas tampoco, con lo cual, pues nada. Yo conozco muy bien esta festividad, pues al saber, todos sabéis que la familia de mi madre todos han sido pastores. Entonces, pues recuerdo San Miguel en estas cosas. También he preguntado a una señora que vive actualmente en la vivienda de mayores y ha estado de pastora viviendo aquí en varias épocas de su vida. Se llama Francisca Llora y ella me cuenta que cuando vinieron a Cañaveras, que estuvieron primero en casa de un amo que se llamaba entonces, les proporcionaban el sueldo y la vivienda para todo el año. Si se entendían al año siguiente seguían y si no, pues... Ella me cuenta que se marcharon a otro pueblo, luego los volvió a buscar otro señor de Cañaveras y volvieron a Cañaveras en las mismas condiciones que estuvieron otros 3 años. Luego ya se marcharon y estos ya es de los últimos testimonios de pastores que yo puedo contar en esto que estamos hablando de la tradición de ajustar en San Miguel. Esta palabra me suena. Bienvenidos a Esta Palabra Me Suena, la sección en la que te damos una definición y tú nos dices de qué palabra típica del Alcarria conquense te estamos hablando. Vamos allá, comienza por T. Utensilio de hierro de 3 patas y un brazo largo, que también es de hierro, que sobresale del fuego. Trévedes. ¡Correcto! Estás escuchando Radio Virgen del Pinar con Javier y Miguel Chavarría. Un té con Miguel. Y ahora llega el momento más esperado del programa, que no es otro que la entrevista a Consuelo, para todos conocidos como la enfermera de Cañaveras. La misma nos va a acercar a su vida más personal, así como a todos los entresijos de su profesión. También nos contará sus andanzas en Cañaveras, así como las mejoras que creen que son necesarias en el centro de salud. Por último, nos contará cuál ha sido su experiencia siendo pregonera en las fiestas patronales. Y sin más dilación, vamos a ello. Buenos días, Consuelo. Buenos días. Vamos a empezar haciéndote una pregunta que siempre hacemos a nuestros entrevistados, que es: resúmeme tu vida en un minuto. Es una pregunta un poco así, pero bueno, mi vida es la de una mujer que nació en un pueblo de la Manchuela conquense, hija de agricultores, y realmente rompí, como muchas otras mujeres de aquella época, con aquella dinámica de mantener su vida en el pueblo. A mí me gustaba estudiar y bueno, pues yo empecé bachillerato ya aquí en Cuenca y me conseguí uno de los objetivos que podría decir de resume tu vida, una mujer que se vale por sí misma. Conseguí buscarme la vida por mí misma. Fenomenal. Y bueno, aunque ya nos has contado un poco cuáles son tus orígenes, nos gustaría que profundizaras un poco en este tema y que nos cuentes cómo viviste tu infancia. Pues mi infancia fue una infancia feliz. Viví en Ledaña, que es el pueblo del que soy yo,
Estuve allí realmente solo hasta los 13 años, porque a los 13 años me tuve que desplazar para hacer aquí el bachillerato. Me vine a Cuenca, curiosamente, cuando yo realmente, mi pueblo está a 40 kilómetros de Albacete y lo normal era ir a Albacete. Pero en aquella época uno de los maestros que había en el pueblo habló con mi padre y le dijo, no, tu chica lleva la Cuenca, que tiene que formarse bien. Y él tenía confianza en el colegio donde yo estudié y estuve aquí, me vine con 13 años. Pero la EGB, la niñez, los juegos de barrio, el vivir en la calle, esas familias extensas en las que vivías y comías a veces con la de la vecina de enfrente, jugábamos en placetas y te decía tu madre, ¿de dónde vienes tú? Por ahí. No había tanto control como ahora, quizá que ahora se necesita. Sí. Bueno, pues ahora ya conocemos un poco tus orígenes y ahora te voy a hacer una pregunta posiblemente muy obvia. ¿Qué te llevó a estudiar enfermería y de dónde te viene esta vocación? Bueno, yo estudié enfermería como podría haber estudiado otras cosas. A mí, quizá, si hablamos de vocación, que no es una palabra que me guste a mí mucho, me gustan las profesiones humanas, las de estar en contacto con la gente. Entonces hice enfermería porque aquí en Cuenca las posibilidades que yo tenía en aquel momento que yo estaba aquí, una de ellas era enfermería, que no fue fácil porque había muy pocas plazas en aquel momento y había que hacer una prueba de ingreso, pero bueno, tuve suerte y la verdad es que bien. Sí, me alegro muchísimo porque la verdad es que es un honor poder contar contigo en el Centro de Salud de Cañaveras. ¿Has tenido previamente otro trabajo que no sea ser enfermera? Bueno, otro trabajo remunerado no, pero he trabajado de muchas cosas. He ayudado a mis padres en labores del campo, con lo cual uno le toma el pulso a lo que es el trabajo manual. He colaborado en historias de alguna obra, algún apaño, de todo tipo. Vivo con gente que es hábil en hacer cosas y yo soy una buena pinche. Aparte que me gusta hacer muchas cosas. Soy hacedora. Eso está fenomenal. Bueno, pues entonces estudias enfermería y luego, ¿cuál fue tu primer destino? Mi primer destino, cuando yo terminé enfermería aquí en Cuenca, no había trabajo, estaba la cosa regulín. Entonces me marché a Madrid. Estuve buscando trabajo en Madrid y encontré trabajo en la atención primaria de Madrid. Estuve trabajando por el sur de Madrid, Villaverde, Aranjuez, enfrente del 12 de octubre, otro centro de salud. Ese fue mi primer destino, Madrid. Fíjate. ¿Y entonces cuándo llegaste a Cañaveras? Pues a Cañaveras llegué después de un proceso, porque después de Madrid estuve en el paro un par de meses, volví otra vez a Madrid y estuve trabajando en La Paz, en una unidad de reanimación cardiopulmonar. Luego aprobé unas oposiciones, me vine a Cuenca a la Delegación de Sanidad y estuve otros 4 años, luego me marché a Guadalajara y después de todo ese recorrido terminé en Cañaveras en el 93, el 1 de octubre del 93. Fíjate. Pues bueno, ya conocemos un poco todo tu recorrido, tu andanza hasta llegar a Cañaveras. Sí. Pues ahora cuéntanos un poco cómo fueron esos inicios en el centro de salud de nuestro pueblo. Pues yo ya venía con un recorrido, como te he contado, ¿no? Entonces, cuando yo llegué allí, yo ya había... a mí lo que me gusta es la atención primaria, la atención de la comunidad. Eso es algo que se fue colocando delante de mí a lo largo de mi carrera profesional. Y yo ya venía de otro centro de salud de Cifuentes, es una población un poquito más grande, y ya tenía una cierta experiencia. Entonces, cuando llegué a Cañaveras, era un centro que se había formado hacía poco. Se empezó a funcionar como centro de salud en el 92. Entonces, yo llegué allí en el 93. Y empezamos a organización de centro, de actividades, de programación, de llevar a cabo programas. Bueno, fue unos inicios bonitos de Cañaveras. Sí. Había otras personas, todo, es que es todo totalmente distinto. Claro, todo ha ido evolucionando mucho y más en los últimos años. Sí. Entonces, bueno, te voy a hacer una pregunta que es que si te gusta trabajar en Cañaveras.
Me gusta trabajar en Cañaveras, me gusta mucho. Ya comenté el otro día en el pregón que me siento muy bien acogida. Y la verdad es que el llevar tantos años como llevo, ya lleva uno conoces familias, situaciones, sabes vivencias de las personas, entonces sí que me gusta mucho. Estoy a gusto. Eso está fenomenal. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Pues precisamente eso, el contacto con la gente, el contacto con las historias, el compartir momentos que a veces son un poco duros, porque claro, son situaciones que pueden ser bruscas, accidentes o terminales, despedidas de personas. Todas esas cosas no solamente las vive la familia y la persona, todos los que estamos alrededor. Y eso para mí siempre digo que es un escaparate de vida y en el que yo aprendo mucho, no solo de técnicas ni de cuestiones de enfermería, sino de la vida. Y bueno, pues cuéntanos un poco en qué consiste tu día a día en el centro de salud. Bueno, pues mi día a día, pues yo empiezo a trabajar, la consulta empieza a las 9 de la mañana, previamente yo ya me preparo, he abierto el ordenador, me comunico con mis compañeros a ver cómo ha ido la guardia, si hay algún incidente. Y empezamos a trabajar con lo que es la consulta diaria de la demanda, las consultas programadas, si tenemos algún domicilio, si surgen algunas urgencias. Realmente mi trabajo es poco rutinario, porque es algo que primero abarca un abanico amplio de todas las edades de la vida, de todos los problemas de salud y enfermedad. Y además estamos no solamente con actividades fijas y delimitadas, sino que en cualquier momento surge algo y nos tenemos que ir. Entonces es poco rutinario realmente. Y la verdad es que requiere también una gran capacidad de adaptación a cada... Sí, aprendes a manejar las situaciones. Sí. Bueno, pues ahora ya nos has explicado un poco y con la de años que llevas ejerciendo la profesión, te voy a preguntar que si nos puedes contar alguna anécdota que te haya ocurrido. Pues mira, anécdotas tengo miles, de todo tipo, anécdotas divertidas. Cuando preparé el pregón estuve pensando en hacer algún comentario al respecto, pero me resultaba difícil porque es elegir una cosa sobre otra. Pero bueno, si quieres que te cuente algo, a mí me gustan las anécdotas. Recuerdo con una señora que se murió su marido. Entonces yo fui a ver cómo estaba, pasaba por allí, fui a ver cómo estaba y le pregunté, ¿cómo estás? Y cuando yo llegué estaba la señora con una cajita donde había cosas muy relevantes de su vida, cositas pequeñas. Y ella lo quiso compartir conmigo y me estuvo contando un poco historias de vida a partir de esa caja. Y luego pues miles, hay algunas muy divertidas, no sé, muchas historias. En 30 años da mucho de sí. Claro que sí. Me imagino que en todos estos años el centro de salud ha ido evolucionando. ¿Qué cambios habéis vivido? ¿Nos puedes resumir así un poquito? Sí, cambios ha habido muchos. Primero, las personas que estaban cuando yo llegué cambiaron, han ido cambiando. Últimamente hemos tenido muchísimos cambios, porque el médico de toda la vida que había allí en Cañaveras cuando yo llegué se jubiló. Este año se han jubilado otras 2 compañeras más, bueno, en realidad 3. Prácticamente en este momento, junto con el administrativo, soy lo más antigua del centro. Entonces ha cambiado mucho a nivel de personas, a nivel de funcionamiento también, por lo que te digo, porque el funcionamiento de lo que eran las consultas del médico de pueblo y la estructura del centro de salud pues es otro tipo de organización. También el hecho de que tengamos contacto con los compañeros de toda la zona, es decir, no solo trabajamos en Cañaveras, sino que trabajamos en centro de salud y en comarca sanitaria, en zona de salud. Entonces, tienes muchos contactos con otros compañeros. Y todo eso yo creo que enriquece mucho la dinámica de trabajo. Sí. Y
Bueno, ¿piensas que es necesario realizar algún cambio o mejoras en el centro de salud de nuestro pueblo? Muchas mejoras. Nosotros llevamos peleando con este tema mucho tiempo, desde nuestra posición, que es muy modesta realmente, y tenemos muy poca capacidad de influencia. Pero llevamos con el tema del centro de salud. De hecho, creo que hay un cartel por ahí que cada año se renueva, o con cada elección se renueva, y necesitamos un centro nuevo. La estructura del centro de salud está muy desfasada con respecto a la atención que debemos prestar. Fíjate un detalle solamente. La puerta de entrada, cuando tenemos problemas de urgencias o sillas de ruedas, que se supone que debe ser un sitio accesible y fácil, pues es un problema. No tenemos consulta de urgencias como tal. Es decir, necesitamos un centro de salud nuevo para poder prestar una mejor atención de salud. Sí, es una reivindicación que se lleva realizando años. Sí, yo sé que también los distintos ayuntamientos han luchado por ello y que luego pues las cosas van como van. Pues la verdad que sí. ¿Qué significó? Bueno, vamos a cambiar un poco de tercia. Sí. ¿Qué significó para ti que Alba te propusiera ser la pregonera de las fiestas patronales? Pues mira, de entrada me alborotó un poquito el cuerpo, pero no mucho. Y sobre todo fue un honor. Yo experimenté que para mí fue un honor y una plataforma desde la que poder dar las gracias a Cañaveras por cómo yo me siento allí y cómo me tratáis. Sí, ¿y cómo afrontaste esa preparación del pregón? Pues ese momento que yo dije que sí en las 2 siguientes horas a la que Alba me lo dijo, y dije enseguida me voy a poner a pensar en algo. Y fue curioso porque me puse y 1 hora, 2 horas no llegó. Escribí lo que el otro día hablé, porque me salió de dentro. La verdad es que fue un pregón precioso y disfrutamos muchísimo escuchando. Y ahora quiero preguntarte por tu experiencia en sí de ser pregonera. ¿La repetirías? No, yo creo que eso es de una y no más. Además, todo cansa. Mi experiencia fue buenísima porque noté ese feedback de lo que uno siente y lo que los demás te dicen. Entonces, a veces no tenemos la oportunidad de... Bueno, yo en mi trabajo la verdad es que sí. Yo noto ese feedback permanente, casi diario, ¿no? Pero fue algo un poco como de grupo, de comunidad, de pueblo. Entonces fue una experiencia muy bonita para mí. La verdad es que lo que nos ha llegado a nosotros es que gustó muchísimo. Cuánto me alegro. Y puedes estar muy orgullosa. Me alegro muchísimo. Bueno, ahora voy a concluir con una pregunta que hacemos a todos nuestros entrevistados. Ya sabes que en Cañaveras somos muy devotos a la Virgen del Pinar y te quería preguntar que si tú sientes algo de devoción hacia ella. Pues yo devota, a lo mejor, como tú me lo estás preguntando, no. Yo sí que tengo sentimientos espirituales y soy muy respetuosa porque creo que cada uno debe vivir su interior a su manera. Y de alguna manera todos, el ser humano como tal, no es solo materia. Desde mi punto de vista hay algo más. Entonces, quizá no soy devota al estilo devoto de la Iglesia en ese sentido. Sí. No sé si te contesto así. Sí, perfectamente. Bueno, pues quiero agradecerte que hayas participado en nuestro humilde programa de radio. Para mí también, yo también te doy las gracias y repito otra vez que es un honor poder hablar así contigo. Muchas gracias y hasta el mes que viene. Muy bien. Has escuchado Radio Virgen del Pinar, el podcast que te acerca a Cañaveras y lucha contra la despoblación desde la información.